Capítulo 31. 4, 8, 4, 8 o 0 o 0 o 0 o 0 Amy y yo terminando el dispensador de aerosol para traumatismos, además de un potente cóctel tranquilizante. El problema con el tranquilizante era que ninguno de los dos sabíamos cómo administrar la dosis correcta con la seguridad necesaria, y equivocarse en la dosis podía ser fatal. Decidí hacer el trámite de aprobación de ambos el domingo de todos modos. Todavía faltaba un rato para la patrulla, así que estaba rellenando el papeleo en la sala común. Chris estaba en el laboratorio, trabajando sin parar. Esperaba que estuviera allí todo el día todos los fines de semana en el futuro próximo. Siguiendo sus recomendaciones, intentaba conseguir la autorización para el uso del spray traumático para el público general, pero sabía que eso no funcionaría con el tranquilizante, así que solo lo usaría para objetivos autorizados. El aplicador de aerosol parecía una botella de aerosol normal, aunque opaca. Incluso desarmé nuestra botella Windex para ver cómo funcionaba y así mejorar la fiabilidad de algunas piezas. La única diferencia era que la mitad inferior era una pequeña biofábrica que almacenaba el aerosol en un pequeño depósito incubador que mantenía la solución estable y lista para usar. Solo hacía falta añadir algún producto alimenticio y agua de vez en cuando, y el aerosol se mantenía estable y listo para usar durante años. Una ventaja para mí era que la aprobación de ambos sería más rápida de lo habitual, ya que Amy podría firmar como una de las dos expertas en la materia requeridas para aprobar cualquier examen de biotecnología. Si Armsmaster también firmaba, solo tenía que obtener el sello final de aprobación de las oficinas en Nueva York. Sinceramente, esperaba obtener la aprobación para ambos antes de la pistola Taser. Mi primera base en Canberra terminaría pronto, así que ya estaba recolectando biomateria para alimentarla lo antes posible. Era espeluznante, pero tendría infiltrados listos para mañana por la mañana. Sería genial tener por fin la oportunidad de salir y empezar a ayudar a la gente, además de hablar con la gente de la zona para empezar a hacer balance. Mi plantador ya había terminado todas las bases que construiría en el área alrededor de mi comando. Por suerte, mis heridas deberían estar curadas a tiempo para partir también con eso mañana. La primera prioridad sería plantar una baliza lo más cerca posible del centro de la zona de cuarentena, para tener un punto de referencia. Luego, me movería en espiral, espaciando las bases para que fueran más accesibles a la mayor parte de la ciudad. La primera tanda de infiltrados se centraría casi exclusivamente en recolectar más biomateria. Con el tiempo, podría dedicarme más a mantener la paz, pero al principio me concentraría principalmente en expandirme. Estaba ocupado construyendo una máquina que escupiera aerosoles para traumatismos cuando Dennis apareció de patrulla conmigo. Hice una pausa para ponerme el uniforme y reunirme con él en la sala común. Hola, Colmena. Estaba tan entusiasmado como siempre. Ya vestido con su traje blanco, parecía listo para partir. Hola Dennis. ¿Quién está en la consola hoy? No veía a nadie más ahora mismo. Menos mal que llevas servoarmadura, porque serás tú quien traiga a Chris hasta aquí. Hoy está en la consola. Ha estado destrozando sus horas de trabajo esta semana, así que por fin le tocó a él. Podía oír su sonrisa, a pesar del casco blanco sin rasgos distintivos que llevaba. Está bien, pero me debes una, respondí mientras caminaba hacia el laboratorio de Kidwin. Golpeando el marco de la puerta abierta, levantó la vista del lugar donde estaba instalando un nuevo accesorio de barril en su fuente de alimentación. Hola Chris. Dennis dijo que hoy estás en la consola. Empezamos pronto, para que lo sepas. Observó lo que estaba haciendo un segundo antes de dejarlo. Muy bien. Supongo que ya estoy en un buen punto de parada. Es tan emocionante tener por fin un plan para trabajar, ¿sabes? Asentí con compasión. Sí, lo entiendo. Mi vida solo volvió a tener sentido cuando por fin pude hacer realidad algunas de mis ideas. Él simplemente nos siguió, acercando la silla de la consola cuando llegamos allí. Mirando a Dennis, señalé la puerta. Después de ti. Nos llevaron al sur de la ciudad en un silencio agradable. Al salir, empezamos a patrullar las calles. Como de costumbre, había algunos bichos siguiéndonos.
Los comerciantes habían estado alterados desde el lunes, pero estábamos en territorio del Imperio 88, así que no esperaba muchos problemas. Después de caminar unos 5 minutos, me volví hacia Dennis y le pregunté algo que no se me había ocurrido en más de una semana. Oye, Clockblocker, ¿qué pasó con Shadow Stalker? La vi el primer día, pero no la he visto ni un atisbo desde entonces. Casi, dije Sofía, antes de recordar que estábamos en público, así que debía usar nombres en clave. Dennis pensó un momento en cómo responderme antes de responder. Ya estaba en su última etapa antes de que la metieran en el reformatorio. Antes de atacarte, prácticamente tenía una sentencia suspendida hasta que cumpliera 18, cuando su caso habría sido reevaluado. Desde que perdió los estribos, le pusieron una ley. Creo que el último cargo de intento de asesinato aún tiene que pasar por los tribunales, pero no verá la luz del día por un tiempo. ¡Qué bien! Sé que era mala en la escuela, pero ¿de verdad se portaba así con ustedes también? Me sorprende que se saliera con la suya tanto tiempo. No me pareció que eso dijera nada bueno del PRT. Nos vigilaban con tanta atención cuando estábamos trabajando, y sin embargo, alguien con toda la razón del mundo para ser vigilado por mal comportamiento era prácticamente ignorado en cuanto se convertía en el problema de alguien más. En este caso, se trataba de la escuela, pero la situación iba más allá. Aunque supongo que debería agradecer que fueran permisivos. Básicamente, significaba que yo también podía salirme con la mía con lo que hiciera. Sí. No fue tan malo para mí, porque podía dar lo que recibiera, pero Shadow Stalker se ensañaba mucho con Vista y Kidwin. Aegis era técnicamente superior a ella, así que por lo general lo dejaba en paz. Solo emití un sonido agradable y caminé en silencio un rato, reflexionando sobre la situación. Si solo la sucursal local fuera incompetente o corrupta, sería mucho mejor a que todo el sistema estuviera corrompido, pero no tenía ninguna prueba en ese sentido. Podría recurrir a un PRT incompetente a nivel local, pero incluso así, preferiría que fuera razonable y transparente. No estoy seguro de qué haría si resulta que la corrupción está más extendida. Supongo que dependería de cómo se desarrollaran las cosas en Canberra. Si resulta que realmente puedo poner orden en un problema de esa magnitud, tendría que ver qué puedo hacer para reemplazar el sistema actual. De hecho, sería importante crear mis propios controles y contrapesos. Podría operar con impunidad en Canberra porque literalmente no podía hacer nada para empeorar la situación, incluso si hubiera un maestro que pudiera afectar a toda mi red a la vez. El peor maestro del mundo ya había hecho lo peor allí. Pero si iba a expandirme más allá de Canberra y Brockton Bay, tendría que idear mis propios contraataques. Tenía una cosa clara. No dependería de las instituciones para que me vigilaran y hicieran el trabajo difícil. Había visto personalmente y con demasiada claridad cómo las instituciones podían desmoronarse si fallaba incluso una sola capa del sistema burocrático. Lo que significaba que me quedaba con personas de confianza. Encontrar a las adecuadas sería un desafío, y asegurarme de que sobrevivieran el mayor tiempo posible sería otro. Sabía que si esto se convertía en una tarea de buscar un buen asesor cada 20 o 40 años, acabaría eligiendo a uno malo que se colara entre todos mis cheques. Me parecía un poco arrogante planear para los próximos cientos o miles de años, pero sabía que en mi estado actual, ya era casi invencible. Incluso si alguien encontrara un anulador de poder que funcionara en mi biología, algo que ya sabía que era improbable, lo peor que podrían hacerme sería destruir un nodo local de mi red. Podrían matar a un Taylor Ebert, pero no podrían matar a todo Taylor Ebert. Ya no. Se necesitaría un destructor de planetas para destruirme por completo, y no pensaba permitir que eso fuera así para siempre. Ya sabía que, tarde o temprano, viajaría al espacio. ¿Cómo conseguir mi propio contraataque? Necesitaría a alguien con una moral inquebrantable. Y aún así, tendría que poseer un inmenso poder personal. No podría, ni querría, crear un botón de autodestrucción para mi mente, así que necesitaría a alguien que igualara, o casi igualara, mis capacidades. Estaría atento. Podía permitirme tomarme mi tiempo para encontrar a la persona adecuada.
Después de todo, la deriva mental y moral no sería relevante en el lapso de unos pocos años. La persona que yo era ahora tenía un sentido de identidad muy firme, y cambiar esa identidad lo suficiente como para que mi yo actual aceptara que debía ser asesinado neutralizado llevaría mucho tiempo. No para siempre. Nada en el universo es inmutable. Las estrellas murieron, los planetas se desmoronaron, incluso los agujeros negros se evaporaron con el tiempo. Pero si pudieras encontrar una pareja que acordara controlarse mutuamente, podrías durar mucho más. Tal vez incluso podría sobrevivir a las estrellas. Sin duda, lo intentaría. Todo este pensamiento sobre el tiempo me hizo reflexionar sobre el poder de mi compañero de patrulla. Congelaba las cosas en el tiempo, volviéndolas inafectables por cualquier fuerza conocida, natural o artificial. ¿Cómo se aplicaría eso a mí? Ciertamente podría afectar mi cuerpo humano, pero ¿afectaría mi mente? Las mentes inquisitivas quieren saberlo. Oye, Clockblocker, ¿quieres comprobar si tu poder funciona conmigo? Creo que nunca lo hemos probado. Debería funcionar bien, pero tengo curiosidad por saber cómo afecta a las criaturas que controlo. ¿Quieres probarlo? Aunque es totalmente extraoficial, no quiero lidiar con Pigot por esta porquería. Me miró fijamente un minuto antes de responder. ¿Sabes? Creo que es la primera vez que alguien pide que lo congelen. Claro, no me importa probarlo. Aunque quizás quieras desprecintar tu armadura. La mía tiene agujeros en el casco para que pueda respirar cuando la congelo, pero la tuya está sellada, ¿verdad? En lugar de responderle, abrí la mitad inferior de mi máscara, dejando al descubierto desde la barbilla hasta la nariz. Mirando a mi alrededor para asegurarme de no estorbar al congelarme, le tendí la mano. Extendió un dedo para tocar el dorso de mi mano y, por supuesto, decidió añadir efectos de sonido. Capou. Mi armadura quedó perfectamente rígida. Ya ni siquiera podía caerme. Sonreí. Esto fue genial. Para pasar el tiempo hasta que mi armadura se descongelara aleatoriamente, decidí preguntarle sobre su poder. Sé que acabas de congelar mi armadura, pero eso significa que no podrás congelarme cuando esté dentro de ella. Negaba con la cabeza. No, yo elijo qué congelar. Ahora mismo acabo de congelar tu armadura. Interesante. Entonces puedes congelar cosas que tocan lo que tocas. Sí, si no, no podría congelarte con los guantes puestos, ¿entiendes? Levantó una mano enguantada. Supongo que tenía razón. Entonces, si no congelas tus guantes cada vez, ¿eso significa que podrías congelarme a mí pero no a mi armadura? No, ya lo pensé. Para ser más específico, puedo evitar congelar cosas que considero mías, y puedo congelar cualquier cosa que considere un solo objeto a la vez. Así que, si bien puedo evitar congelar mis guantes si los considero parte de mí, no puedo congelar a alguien que no sea su ropa si la toco, porque no considero su ropa parte de mí. Eso tenía un sentido un tanto retorcido. Ah, entonces no podrías, digamos, congelar a alguien congelando el aire que lo toca, porque él y su ropa son una cosa, pero él y el aire no lo son. Sí, eso es exactamente. De lo contrario, podría congelar a la gente a distancia a través del suelo. Eso plantea otra pregunta. ¿Se puede congelar el aire? Se estremeció. No lo sé, y nunca lo he intentado. ¿Y si lo logro? Podría asfixiar a todos los que estén aquí. ¿Qué tal si solo el aire toca tu guante? Eso podría ser una cosa, ¿verdad? Hay que tener una imagen mental de antemano o algo así. Tan repentinamente como había comenzado, mi armadura se descongeló, permitiéndome moverme nuevamente. Cuando congelo algo, obtengo una imagen mental instantánea de lo que intento definir como el objetivo, por lo que debería ser lo suficientemente seguro para probarlo. Mantuvo la mano izquierda hacia arriba y luego la mantuvo quieta. Perfectamente quieta, de hecho. Oh. Empezó a tirar de su mano, pero sin darse cuenta había construido las esposas más adecuadas del mundo para su propia mano. Mierda, ¿y ahora qué? Dijo con tono lastimero. Me reí a carcajadas, fue muy gracioso. Oye, no es tan gracioso. Me reí aún más fuerte.
Se acercó a mí. Ya está, te estás congelando, En. Escuché la última parte de su palabra solo a través de mi corredor y mi swooper. Fascinante, congelarme en el tiempo desconectó mi cuerpo por completo de mi red. Fue como si ese cuerpo hubiera dejado de existir repentinamente. Estaba prestando mucha atención. Sería información útil saber qué sucedió cuando mi cuerpo humano se reconectaba a la red, cuando había una disparidad de tiempo e información entre mis dos estados mentales en el momento de la reconexión. Dennis seguía tirando de su mano cuando mi conexión se restableció. Hubo un momento de desorientación mientras mi cuerpo asimilaba la información de cuando había estado ausente de la red, pero no fue doloroso, simplemente inesperado desde mi perspectiva. Datos útiles a tener. Dennis finalmente se liberó, casi dándose un golpe en la cara con la fuerza que aplicaba en su mano. Valientemente, resistí las ganas de reír de nuevo. Hombre, espero que nadie haya logrado filmar eso, murmuró Dennis. Oye, tengo otra pregunta. ¿Se puede congelar algo a través de algo que ya está congelado? Por ejemplo, si congelas mi disfraz y luego intentas congelarme a mí y a mi disfraz, aunque el disfraz ya esté congelado, ¿funcionaría? Se rascó la cabeza mientras volvíamos a caminar. Sabes que nunca lo he intentado. Me pregunto qué pasaría. Capítulo 32. 5, 1, 5, 1 o 0 o 0 o 0 o 0. Mi primer grupo de una docena de infiltrados finalmente estaba listo, y mi comando pudo caminar de nuevo. Estaba listo para salir a explorar. Fue una coincidencia, porque la gente finalmente estaba saliendo de los refugios de los portadores del fin. Solo tenían provisiones para 3 o 4 días, pero era comprensible que estuvieran nerviosos por volver a una ciudad destruida. Los únicos que se habían aventurado antes de quedarse sin provisiones eran los valientes, los estúpidos, los locos o los poderosos. La mayoría de las capas cumplían con más de una de esas características, por eso las calles habían estado prácticamente vacías durante los últimos días. A pesar de las historias de terror sobre el interior de las zonas de cuarentena, parecía que la mayoría de la gente solo intentaba sobrevivir allí. Preocupados por el futuro, pero sobre todo manteniéndose unidos. Claro, justo cuando pensaba eso, me encontré con un grupo de personas que se armaban de valor para intentar asaltar los muros de la cuarentena. Supongo que mantenerse unidos no siempre era algo positivo después de todo, si todos estaban locos. Somos demasiados. Quizás atrapen algunos, pero no hay manera de que puedan con todos. Tenemos que irnos ya, antes de que instalen la valla permanente. Gritó el supuesto líder, intentando animar a todos. Debía haber al menos 50 personas entre la multitud. Decidí intervenir antes de que todos en el grupo fueran asesinados por el ejército. A menos que, ya sabes, todos tengan ametralladoras, y tú ni siquiera tengas armadura. La gente miraba fijamente los cuerpos de mis infiltrados. Visiblemente casi humanos. Nadie se atrevía a decir nada todavía. Continué. Entonces probablemente podrían atraparlos a todos. Y saben que lo intentarían. No esperen compasión, recuerden lo que pasó cuando Estados Unidos intentó liberar a la gente después de que el Simurgh se marchara. Los rostros fervientes ya empezaban a mostrar signos de preocupación. No lo habían pensado bien, simplemente estaban desesperados. Miren, ¿por qué no regresan a sus casas y se toman unos días para calmarse? El líder me interrumpió. ¿Quién demonios eres? ¿Qué demonios eres? No pareces humano ni suenas de aquí, así que dinos qué quieres. Intenté recomponerme. Soy Myriad. Soy una heroína que quiere ayudar a la gente de Canberra. Estoy aquí porque el mundo exterior teme la autorreplicación casi tanto como al Simurgh, así que decidí vivir aquí contigo para intentar ayudar. Dije esto último mientras señalaba entre mis cuerpos, demostrando mi punto. Y lo más importante de esta situación. No escuché la canción del Simurgh, y los vi armando los cordones, además de matar a tiros a quienes intentaban escapar. Así que pueden confiar en mí cuando les digo que este plan no funcionará. En ese momento la mayoría de la multitud se miraba nerviosamente, pero el líder tenía una pasión loca en sus ojos que no me gustó. Se volvió hacia la multitud. Miente.
Solo es una agente infiltrada para retenernos aquí el tiempo suficiente para que terminen la cerca. Si la matamos ahora, nunca sabrán que su plan fracasó. Vamos. La superamos en número. Me embistió con un grito de furia salvaje. Empecé a esquivar sus torpes golpes con naturalidad, mientras el resto de mi cuerpo se mantenía lo más tranquilo posible para contrastar mejor su comportamiento desquiciado con mi sereno razonamiento. Y parecía estar funcionando. La multitud observaba estupefacta como el hombre al que habían estado siguiendo demostraba lo perdido que estaba. Empezaron a murmurar. Una pareja quiso intentar ayudarlo, pero incluso mencionarlo hizo que otros miembros de la multitud se apartaran un poco. Todos conocían los efectos del grito del Simurgh, y tras señalar que actuaba irracionalmente, la gente no pudo evitar notarlo. Desafortunadamente, el líder también oyó los murmullos, pues se giró para mirarlos fijamente, ignorando al infiltrado a sus espaldas. Lo entiendo. Son todos espías. Todo esto es una treta para que me quede aquí. Los mataré a todos yo mismo. Mientras corría hacia ellos, lo agarré del tobillo, lo hice tropezar y cayó de bruces. Estaba impulsándose cuando su cabeza explotó. La multitud se dispersó al instante, huyendo en todas direcciones. Busqué al atacante, pero lo localicé un segundo después. Era un hombre de piel oscura con una servoarmadura y tanques de buceo a la espalda, que empuñaba un arma. Corrí hacia él, intentando impedir que disparara a otro de la multitud. Disminuí la velocidad al notar que intentaba abrir el arma torpemente para cargar otra bala con un brazo sano y un muñón ensangrentado. Le faltaba todo el antebrazo izquierdo, con el extremo envuelto en un trapo ensangrentado. No representaba ningún peligro para mí ni para la multitud en ese momento. Decidido a intentar obtener primero la mayor cantidad de información posible, le pregunté, ¿por qué le disparó a ese hombre? ¿Y quién es usted? Ahora que tenía mejor oportunidad de observarlo, parecía completamente desplomado. Tenía los ojos inyectados en sangre y también grandes ojeras. Me miró con aire interrogativo. ¿Por qué? ¿Qué? Había desaparecido por completo. A los que son así hay que matarlos, no hay remedio. Van por ahí matando gente y gritándoles a cosas imaginarias. ¿No acabas de matar a alguien? ¿Eso significa que tú también te has ido del todo? Tuvo que pensarlo un momento. ¿Qué? No, porque no le estoy gritando a nadie. ¿No estabas intentando ayudar a esa gente? ¿No deberías saber ya que algunos aquí están completamente locos? Negué con la cabeza, mientras el resto de mis infiltrados se dispersaban para buscar más problemas. ¿Recuerdas la otra pregunta que te hice? ¿Cuánto tiempo hace que no duermes? Dejó de juguetear con su arma, que, al examinarla más de cerca, tenía un pequeño tanque de aire en la parte trasera. Sí. Soy Scramjet. Soy uno de los miembros del protectorado que vino a luchar contra el Simurgh. 3 días, quizá. Una vez que me quedé varado en la zona de cuarentena, todos los refugios ya estaban sellados, así que tuve que mantenerme despierto para estar a salvo. Podría trabajar con esto. Te diré algo, Scramjet. ¿Por qué no buscamos una casa abandonada y duermes un rato mientras yo hago guardia? No creo que vayas a ser de mucha ayuda para nadie, ni siquiera para ti mismo en tu estado actual. Me miró fijamente. Los segundos transcurrieron con incomodidad. Parecía tener considerables dificultades para concentrarse lo suficiente como para encontrar una respuesta. Supongo que no puedo quedarme despierto para siempre. Bien, Myriad. Vamos. Colocó el arma a un lado de su armadura después de 3 intentos, y entonces oí un silbido mientras los tanques grandes de su espalda rellenaban el tanque pequeño del arma. Encontré la casa intacta más cercana que pude, antes de llevarlo a un dormitorio. Le costó quitarse la armadura con solo un brazo sano y poca coordinación, pero lo logró. Parecía estar pensando en algo, incluso mientras se acostaba. Oh. ¿Podrías llenarme los tanques? No he tenido oportunidad, compresor, energía, se quedó dormido como un tronco. Tan pronto como se durmió, me permití concentrarme en la información que había estado buscando en internet desde que mencionó su nombre. Scramjet.
un experto en compresión de aire y aerodinámica. El armazón de su servoarmadura funcionaba completamente con aire comprimido para la neumática activa y cilindros de gas sellados para la compensación pasiva del peso. Estaba examinando su armadura, preguntándome qué podría haber causado la pérdida de su brazo izquierdo, cuando vi la hoja plegable neumática en el brazo derecho. La hoja plegable ensangrentada. Con un simple olfateo, confirmé que definitivamente era su propia sangre. Contaba una historia. Había venido a ayudar a combatir al Simurgh, pero se le había acabado el tiempo para salir de la zona de cuarentena. Sabía que su pulsera lo haría estallar si se quedaba demasiado tiempo, así que se la quitó para que no detonara los explosivos. Se cortó el brazo al agotarse el tiempo. El protectorado probablemente lo dio por muerto. Su pulsera habría informado de la pérdida de pulso como deceso. Desde entonces, había intentado desesperadamente sobrevivir, mientras ayudaba a la mayor cantidad de gente posible, pero cada vez se volvía más irracional. Como lo demostró su forma de lidiar con la situación con la multitud anteriormente. No ayudaba que constantemente le faltara presión de aire, sin electricidad para hacer funcionar el compresor integrado en su traje. Tenía que recargar la presión manualmente, con un solo brazo, una actividad agotadora que solo aumentaba la tensión. Supuse que eso era lo que pedía al desmayarse. Que recargara las reservas de su traje mientras dormía. Mirando el manómetro, le quedaba menos de un cuarto de tanque de presión útil. Encontrar la palanca de la bomba manual fue bastante fácil, así que la desenganché del lateral de la armadura y decidí darle un par de tanques llenos para cuando despertara. Quizás eso lo predispusiera un poco hacia mí. Se me ocurrían muchas cosas en las que un manitas podría ayudarme si accediera a ayudarme a restablecer el orden. Estaría atento a un buen lugar para un taller donde pudiera instalarse, así como un generador para alimentar sus compresores. Mientras él dormía, yo registraba la ciudad. Había árboles destrozados por todas partes, lo que con el tiempo sería biomateria útil, pero aún así quería centrarme primero en los cadáveres por dos razones. Primero, sería de gran ayuda con los brotes de enfermedades si podía controlarlos antes de que empezaran a descomponerse. Y segundo, la carne era más densa en energía que la materia vegetal, o al menos podía extraerle más energía. Ahora mismo priorizaba el tiempo por encima de todo. Podría volver a la normalidad una vez que tuviera suficientes cadáveres en las calles para mantener a la gente a salvo. Encontré un poco de agua embotellada y algo de comida fácil para que Scramjet pudiera comer una vez que se despertara, lo que probablemente no sucedería durante bastante tiempo dado el tiempo que se había obligado a permanecer despierto. Mientras tanto, buscaba un buen taller. Encontrar un garaje abandonado no fue tan difícil. Buscar un generador que funcionara me llevó más tiempo. Sin embargo, tenía varias ventajas. Podía buscar la ubicación de tiendas específicas en línea, aunque nadie más tenía internet, lo que me permitió reducir bastante las ubicaciones. Después, olía combustible. Como la gasolina y el diésel no suelen estar dentro de los edificios, podía buscar las tiendas que probablemente tuvieran uno. Finalmente, era mucho más fuerte que la media. Cuando por fin encontré una tienda de excedentes del ejército que olía combustible, pude apartar los escombros para llegar a una trastienda donde había algunos generadores y bidones de combustible. Elegí el generador que parecía más silencioso y lo llevé al garaje con todo el combustible que tenían disponible. No sabía qué opciones tendría Scramjet para generar energía una vez que tuviera tiempo para hacer ajustes, pero la mayoría de los que lo hacían tenían algo que podía usarse para ese propósito. Tener energía en funcionamiento sería una gran ayuda para que la infraestructura volviera a funcionar a un nivel mínimo aceptable. Después de todo, no podíamos depender de generadores por mucho tiempo. El combustible en Canberra era limitado y no íbamos a conseguir más después de eso. Tendríamos que generarlo nosotros mismos o buscar fuentes de energía alternativas. Ahora solo me quedaba esperar a que Scramjet despertara. Scramjet despertó con un gemido de dolor. Buscó a ciegas su parte trasera, solo para golpearse el muñón y jadear de dolor. Eso lo despertó por completo de golpe. ¿Qué?
Miró a su alrededor confundido por un segundo antes de recordar los eventos que lo llevaron allí, momento en el que se inclinó y vomitó por el borde de la cama. Mientras se recuperaba, fui a buscar la comida, el agua y los analgésicos que le había encontrado. Agarró el agua agradecido antes de darse cuenta de que no tenía forma de abrir la botella. Rápidamente le quité la tapa. El clic del sello al romperse resonó con fuerza en la habitación. Tomó varios tragos profundos de agua antes de intentar decir algo. Gracias. Fueron miles. Me miró con más atención cuando asentí. Dios, ni siquiera me di cuenta de que eras un caso 53. Debí estar completamente fuera de mí, creo que ya estaba empezando a perderlo. ¿Todo eso pasó de verdad, no? Me temo que sí. Pero mejor no le demos más vueltas ahora. Mientras estabas fuera, encontré algunos recursos. Cuando te recuperes, podemos ir al taller que encontré. Debería servirte como un buen taller para reparar tu equipo y acomodarte. Podrás ayudar mucho mejor a la gente cuando te recuperes. Supongo que aún quieres ayudar a la gente, ¿no? Tomó algunos analgésicos y luego los tragó con un poco más de agua antes de responder. Sí. Por eso fui a luchar contra el Simur. Pensé que podría ser un poco más rápido, pero me bloqueó el paso con escombros. No estoy seguro de que se molestara siquiera en mirarme. Se puso de pie y comenzó a examinar su armadura. Me llamo Wesley. Gracias por sacarme de ese estado. Probablemente habría seguido hasta desplomarme y luego me habría matado un idiota con un ladrillo o algo así. ¿Tienes otro nombre? Negando con la cabeza, pareció entender. Después de todo, la mayoría de los casos 53 no tenían uno que no se les hubiera ocurrido. No, solo Myriad. Me alegra ayudar. Puedo hacer más por mí mismo y siempre estoy en contacto con todos mis cuerpos, así que me gustaría que me ayudaras a reactivar la infraestructura real una vez que la situación se tranquilice un poco. Soy bastante bueno en la coordinación, pero no tengo ninguna habilidad especial para crear infraestructura, así que serías de gran ayuda. ¿Quieres ser socios por ahora? Solo dime qué necesitas y uno de mis cuerpos puede encontrarlo por ti. Esbozó una fugaz sonrisa al notar que le había inflado los tanques. Eso estaría bien. Mejor que vagar por Dalton, o yo, esperando a que pase algo el resto de mi vida. Supongo que hay que mirar el lado positivo. Intentó sonreír, pero solo logró esbozar una sonrisa torcida. ¿Listo para irte o quieres comer algo primero? Mi pregunta fue respondida por su estómago quejándose ruidosamente. Solté una carcajada. Supongo que eso responde a tu pregunta. Toma, traje unos sándwiches. Wesley empezó a comérselos tan rápido como pudo con un solo brazo. Gracias, Myriad, dijo con un bocado de comida. No hay problema. Ahora, mientras comes, déjame contarte lo que encontré mientras estuviste fuera. Capítulo 33. 5, 2, 5, 2 o 0 0 0 0. El líder de mi equipo de asalto por fin estaba listo. Hice que mi base naval se adaptara para producir un par de plantadores nuevos, mientras que mi base subterránea acababa de empezar con los nuevos comandos. Había visto lo útiles que eran en Canberra. Como líder, era enorme. Debía de medir fácilmente 6 metros, el doble que un comando. Tenía que tener cuidado por donde caminaba porque dejaba huellas en el suelo duro. Probablemente 6 toneladas o más, dado el impacto que tenía sobre el suelo, distribuido en la superficie que cubrían mis pies, era un tanque viviente. Por curiosidad, intenté cortar el casco de un barco con mi espada de hueso. No fue como atravesar mantequilla, fue como atravesar el aire. Apenas hubo resistencia a mi golpe. Más preocupante aún, descubrí para qué servía parte del tejido neural extra. Al observar algo que podía pensar, una persona, un perro, un pájaro, presentí que podía empujar si quería. Como pensé que sería más seguro intentarlo con un pájaro, le disparé a una gaviota desprevenida. Lanzó un grito de lástima y se desplomó del cielo. Cuando fui a verlo, se revolcaba desgarbadamente en el suelo, con los ojos en blanco. Finalmente, logró ponerse de pie tras arrastrarse un buen trecho por la arena, pero no estoy seguro de que pudiera volver a volar.
Decidí acabar con su sufrimiento y me lo comí. Genial. Ahora tengo una explosión psíquica. Supongo que podría simplemente no usar esa tontería. Aunque una parte de mí se preguntaba cómo afectaría a un portador del fin, probablemente sea mejor no tentar al destino. Sabía que mis nuevas habilidades ofrecían más que eso, pero no podía descifrar el resto con experimentos básicos. Creo que necesitaba comprender mejor la mecánica antes de poder usarlas. De hecho, estoy bastante seguro de que la única razón por la que la explosión psíquica funcionó fue porque tuve una epifanía sobre cómo funcionaba ese aspecto de mis poderes cuando experimenté el grito psíquico del Simurgh. Esta era mi versión de un grito psíquico. El grito del Simurgh era a la vez más sutil y considerablemente más potente que mi propia versión, pero también menos directo. Mi versión usaba 1 o 2 órdenes de magnitud menos de energía por objetivo, pero también afectaba al cerebro de forma más inmediata. Si ella derribaba gente con vientos huracanados, yo usaba un arma. Aunque el viento tenía órdenes de magnitud más de energía detrás y afectaba a todos los que estaban frente a él, no estaba diseñado para derribar gente. Una bala estaba diseñada para maximizar el daño. El problema era que los efectos de mi nueva habilidad o del grito del Simurgh solo funcionaban en mentes. Pero tenía la clara impresión de que algunas de mis habilidades estaban diseñadas para funcionar de la misma manera en la materia o incluso en cosas más fundamentales. Incluso había un aspecto de eso entretejido en las espadas óseas. Al final, decidí nadar hasta Boston con mi líder y volar con mis 3 comandos. Esperaba que el viaje durara aproximadamente un día. Hablaría con Blasto el jueves y me aseguraría de que estuviéramos en sintonía. Si se llevaba mi corredor, me aseguraría de que entendiera que no debía volver a hacerlo. Si no, me aseguraría de que entendiera que no debía hacerlo nunca. Yo decidiría a dónde ir después de eso. O era mitad de semana, y mi faro en Canberra por fin estaba listo. Estaba plantado en el tejado del Parlamento, lo cual me pareció divertido. Wesley se estaba instalando en su nuevo taller. Al final, decidió que era más fácil conseguir una cama y un colchón para dormir allí que encontrar una de las casas cercanas que estuviera desocupada y fuera segura. Había hecho reparaciones básicas en su traje y ahora estaba empezando a hacer una lista de los suministros que necesitaría para convertir el garaje en un auténtico taller mecánico. Los suministros de buceo probablemente serían los más desconocidos, pero aún podía buscar esa información en Internet. Aparte de eso, se trataba principalmente de hardware básico como tubos de aire de alta presión, conectores y similares. Dijo que una microfundición le ayudaría a fabricar sus propias piezas para, por ejemplo, compresores mejores y más silenciosos que los disponibles comercialmente, pero que podría trabajar con los materiales comerciales si yo no los encontraba. Su idea para generar energía fue instalar una turbina eólica. Sería lo suficientemente grande como para alimentar su laboratorio, pero eliminaría la necesidad de combustible para generadores. Mis turbinas funcionan de forma mucho más consistente a velocidades de aire más bajas. Todos los diseños comerciales solo funcionan a sus velocidades óptimas, y cualquier velocidad más lenta genera un orden de magnitud menor de energía. Las mías simplemente generan linealmente menos energía hasta que se detienen. Por fin empezaba a superar el horror de sus primeros 3 días en Canberra, aunque seguía gritando en silencio mientras dormía. Por fin tuvimos la oportunidad de vendarle el muñón correctamente, además de usar antibióticos rescatados del botiquín veterinario. Tenía costras, pero no parecía que se estuviera infectando. ¿Cómo gestionas las fluctuaciones de potencia? Aunque la tuya es más constante, el viento sigue variando bastante. Simplemente señaló los tanques de aire en la espalda de su traje. Con amortiguadores de aire comprimido, por supuesto. Necesito más tanques no solo para reemplazarlos, sino para aumentar la capacidad. Si conecto mi compresor más eficiente con las turbinas, equilibro todos los picos de potencia sin afectar demasiado la eficiencia. Incluso consideré la idea de cambiar de un aerogenerador a un compresor directamente sin la conversión eléctrica, pero pierdo demasiada utilidad al usar herramientas que funcionan con energía normal.
No puedo fabricar baterías comunes mejores que las normales, pero tener un par que se recargan regularmente con las turbinas realmente aumenta la variedad de herramientas que puedo usar, sin tener que construirlas desde cero. Armsmaster se horrorizaría ante las pérdidas de eficiencia, pero a mí Wesley me pareció una persona muy práctica, que valoraba la utilidad mundana por encima de la eficiencia. Wesley señaló el banco de herramientas con su muñón. Me llevaría años construir todas esas herramientas eléctricas correctamente para que funcionen directamente con aire comprimido con este estúpido muñón. Trabajo a mucha menos de la mitad de la velocidad con una mano que me falta. Tendré que hacerme una prótesis en algún momento, pero no tiene sentido empezar hasta que sane un poco más. Solo me inmovilizaría de dolor cada vez que intentara usar esa mano para algo. ¿Necesita más analgésicos otra vez? Pregunté. Había estado controlando sus dosis, pero hasta el momento se había mantenido muy por debajo de la dosis máxima permitida. No. Está bien, mientras no me golpee. Lo que realmente me molesta es la picazón. Pero no has venido a oírme quejarme. ¿Tenías alguna razón para mencionar mi generación de energía? Pensé en cómo abordar el tema. Se trata de mis ideas de infraestructura. ¿Qué tan grande crees que podría ser la turbina eólica? Me miró con una expresión ligeramente desafiante. ¿Qué tan grande necesitas? Debería poder crear un sistema que funcione a mayor escala que cualquiera de los sistemas comerciales existentes. El problema sería construirlo. Simplemente no tenemos las instalaciones necesarias para fundir las aspas de metal, y mucha suerte encontrando árboles del tamaño y la forma adecuados para tallarlos en madera. Supongo que se podrían fabricar aspas de madera compuesta, pero mi especialidad no me sirve para nada, así que solo intentaría adivinar cómo hacerlas sin que se desmoronen. Intenté explicar mi idea un poco mejor. Me gustaría formar un centro, o quizás varios, donde la gente pudiera reunirse en comunidades con electricidad y agua corriente. Si la gente tuviera lo básico, estaría mucho menos desesperada. Si pudiéramos implementar un sistema para distribuir alimentos a los centros comunitarios, creo que podríamos abastecer adecuadamente a todos y evitar disturbios por comida y artículos de primera necesidad. Ya he oído los rumores. Ha pasado casi una semana y la gente no sabe de dónde saldrá su próxima comida. Los refugios de Endbringer ayudaron un tiempo, y la gente vaciará sus despensas para que duren más, pero después de eso, tenemos que empezar a tener un plan para cuando comiencen las entregas de alimentos. Asintió mientras comenzaba a hojear sus bocetos. Te entiendo. Pensaré en cómo podría construir un sistema más grande con lo que tenemos disponible. Quizás un sistema de turbinas más pequeñas. Perderías la eficiencia al estar a mayor altura, con vientos más fuertes, pero al menos podrías construirlo. El mantenimiento sería otro problema con tantas piezas móviles, pero revisaré mis notas y veré si puedo encontrar algún diseño que requiera menos mantenimiento, aunque sea un poco menos eficiente. Contáctame en un par de días, ¿de acuerdo? Claro. Suena bien. Te avisaré si tengo alguna idea para hacerlas más grandes. Él ya estaba dibujando en su blog de ideas, así que pensé que lo dejaría tranquilo por ahora. O de vuelta en Brockton Bay, acababa de terminar la escuela y me preparaba para una patrulla con Chris. Hoy atravesaríamos territorio mercante, así que esperábamos más problemas. Chris estaba feliz de haber terminado el papeleo para su cinturón de escudo. Ese proyecto llevaba más de un año pendiente. Estábamos hablando de aprobaciones por radio mientras él volaba y yo avanzaba en tierra. Supongo que probablemente recibirás una respuesta sobre tus balas de taser la próxima semana. Las mías suelen tardar unas 2 semanas en procesarse, y dijiste que el material de biomanipulación tiene que pasar por una revisión adicional. No procesan material los fines de semana, pero normalmente intentan resolver el atraso los lunes. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa si lo devuelven porque lo categorizas mal? Estaba a punto de responder cuando lo interrumpí. Espera. Oí un disparo. Creo que fue más adelante, ¿quieres ir a verlo? Ya en camino, llamó por radio en lugar de responder. Quedó en la consola, disparos adelante. Ah, los veo, parece un comerciante sin energía asaltando una tienda.
La voz de Carlos se escuchó por la radio. Consola confirma. Protejan a los civiles. Si solo hay un culpable, intenten detenerlo. Kidoin y yo avanzamos justo cuando el comerciante salía de la tienda con una bolsa de plástico con el dinero de la caja registradora. Nos vio y se metió corriendo en el edificio de oficinas abandonado cercano. Kidoin para consolar, parece que los civiles están a salvo. El agresor está huyendo hacia un edificio, persiguiéndolos. La consola reconoce. Entré primero, ya que era a prueba de balas y Chris no. Me siguió un corredor y luego Chris, quien aterrizó y se ató su aerotabla a la espalda. Desenfundó sus pistolas láser y me siguió. Vi al ladrón de reojo al entrar, así que empecé a guiar a Chris en esa dirección. Al llegar a un pasillo lleno de pequeñas oficinas, Chris y yo empezamos a revisarlas una por una. Fue un poco rápido al despejar la tercera habitación, y se dio la vuelta para regresar al pasillo cuando ambos oímos el disparo de un arma. El ladrón estaba detrás de un archivador. Me volví invisible para intentar atraparlo, pero inmediatamente apuntó con su arma a la cabeza de Chris. Señorita. Conozco ese truco. Donde pueda verte, a ti o a tu compañero se le hace un agujero extra en la cabeza. Me volví visible de nuevo, pero seguí avanzando mi corredor invisible. El comerciante estaba a punto de seguir hablando cuando vio a mi corredor presionando la alfombra. Este era más listo que la mayoría de los comerciantes. Sabía que no debía dispararle, así que disparó un tiro de advertencia junto a la cabeza de Chris. La bestia también. Desafortunadamente, tenía una puntería perfectamente firme y estaba demasiado cerca para fallar, por lo que hice visible también a mi corredor. Intenté levantar subrepticiamente el lanzador de red de mi corredor, pero el ladrón empezó a apretar el dedo en el gatillo, así que lo solté de nuevo. Estábamos en un punto muerto. Sabía que tenía mejor tiempo de reacción, pero él tenía una oportunidad perfecta para Chris. El silencio se prolongó. Si pudiera interrumpir su disparo un segundo, podría acertarle con la red. Con mi corredor visible de nuevo, noté la tracería de mis líneas luminosas de luciferina brillando suavemente en la habitación oscura. Si pudiera hacer una pequeña modificación, de segundos como máximo, podría disparar la reacción de golpe, causando un destello cegador. No sería exactamente una explosión cegadora, pero sería lo mejor. Hice la modificación, quedan 5 segundos. Intenta distraerlo un poco. Sabes, si dejas caer el arma, estoy seguro de que, hubo un destello actínico de luz azul cegadora durante una fracción de segundo. Apunté y disparé mi red. El ladrón gritó y se agarró los ojos, y le pedí al corredor que lo derribara al suelo mientras la red lo envolvía. Por suerte, el epoxi de mi red no se pegó a mi caparazón, así que no quedé atrapado. La visera de Chris filtró la mayor parte de la luz, por lo que no se vio tan afectado, pero incluso él dio un paso atrás. Lo llamé. Colmena a consolar. El agresor ha sido detenido, por favor envíen una camioneta. Chris me miró fijamente. Estuvo demasiado cerca. Creo que ahora tendré que esperar a que me pongan el cinturón de escudo. Le miré a los ojos. Sí. Tú y yo. Ahora tendremos que hacer el informe de este encuentro. No me apetece. Hizo una mueca. ¡Qué asco! No me lo recuerdes. Metí la pata y tuviste que salvarme de que me dieran un golpe en la cabeza. No tengo ganas de hablar con Pigot. Al regresar a la base, me llevé una grata sorpresa. Subdirector Renick. ¿Qué hace informándonos? Capítulo 34. 5, 3, 5, 3 o 0 o 0 o 0 o 0 o subdirector Renick. ¿Qué hace informándonos? Se tomó un momento para responder. No estoy del todo seguro. La directora aprovechó todas las horas de vacaciones que ha acumulado a lo largo de los años y me dijo que estoy al mando en el futuro próximo. Si se tratara de cualquier otra persona, diría que simplemente decidió que necesitaba un descanso, pero con Emily probablemente se trate de alguna crisis que considera de vida o muerte. Tras un momento de silencio, continuó. Pero no estamos aquí para hablar de eso ahora. Si pudiera explicarme qué sucedió en su patrulla, puedo empezar con el papeleo.
Chris y yo nos turnamos para explicar los hechos a medida que sucedían. Rennick tenía el ceño ligeramente fruncido, pero no parecía enojado. Se sentó un momento para digerir la historia. Chris parecía bastante nervioso, pero yo no estaba demasiado preocupado. Rennick era muy razonable y habíamos hecho todo lo posible para mitigar los peores resultados. Ya veo. Bueno, fue una reacción rápida para evitar que la situación empeorara, pero necesitaremos un repaso de conocimientos tácticos. Quizás sería mejor que todos los guardianes tuvieran un curso de actualización. Les vendrá bien. Chris se desplomó un poco, probablemente por una combinación de ser el que causó el trabajo extra para todos los guards, pero también por el alivio de que no fuera nada peor. Rennick se giró hacia mí. Aunque me interesa ese destello que lograste. No recuerdo que tus criaturas tuvieran esa capacidad antes. ¿Era tecnología de manitas sin probar? Hice una mueca. Técnicamente no. No era equipo nuevo, solo era algo que hice con el corredor. Y, sin embargo, no ha demostrado esa capacidad antes. ¿Cuándo la añadieron? Saben que los cambios en la tecnología existente deben ser autorizados, aunque es un proceso más corto que conseguir la aprobación de nuevos equipos. Negué con la cabeza. No, tampoco es eso. Mis criaturas tienen la capacidad de modificarse, y siempre la han tenido, así que esto forma parte de lo que se incluyó cuando me uní. Rennick me miró fijamente. Supongo que tiene sentido. Sospecho que Emily no estaría de acuerdo, pero lo anotaré en tu expediente. Aunque te agradecería que al menos nos dijeras si tienes alguna otra idea para modificar tus corredores, incluso si está permitido. Gracias, subdirector. Al menos podría ser amable. Esto me daría más margen de maniobra en el futuro, incluso después del regreso del director Pigot. Soltó una risita. Oh, no hace falta agradecer. Sin Emily, tengo la autoridad para aprobar esas maravillosas placas de trauma que fabricas. Mi única petición a cambio es que empieces a fabricar esas placas de inmediato. Algunos de los otros distritos ya han mostrado interés, y sería un alivio para muchos si también le diera una al departamento de policía local. Ah, ya veo, así que esto era un favor a cambio de un favor. Podría aceptarlo. Después de todo, no es que fuera a dejar de fabricar equipo para la gente. Por supuesto. ¿Hay algo más? Negó con la cabeza con fuerza. Entonces empezaré a trabajar en la máquina para hacer placas inmediatamente. Solo tenía una leve sonrisa burlona cuando Chris y yo nos marchamos. Sospecho que él y Pigot se habrían peleado a golpes por los creadores de placas, así que probablemente estaba contento de estar al mando ahora. Si podía distraer del asunto mencionando mi nueva autoridad para hacer modificaciones a cualquiera de mis criaturas sin aprobación, solo le beneficiaba. Todos ganan. Excepto Pigot. O finalmente estuve en Boston. Mi líder avanzaba por caminos casi vacíos a primera hora de la mañana, esquivando ocasionalmente algún coche. Mis comandos vigilaban la ciudad desde el aire. Si Blasto se lo había llevado, ya no estaba vivo. No pude encontrar rastro de su mente con mi red. Decidí buscar el laboratorio de Blasto principalmente por el olfato. Como biomanitas, trabajaría con sustancias químicas específicas que podrían existir en otros lugares de la ciudad, pero no juntas. Finalmente percibí algo con el comando más cercano al territorio de Accord. Sabía que Blasto no estaría en territorio de Accord, ya que incluso Lepore sabía que mantenía su territorio libre de otros villanos, sin excepción. El Lepore casi siempre dejaba a Accord en paz. Era famoso por su obsesión con el orden y la limpieza, así que su territorio funcionaba mejor que cualquier otro lugar de la ciudad. Me concentré en los olores de los productos químicos, atrayendo a todo mi equipo de ataque, aunque dudaba que necesitara más de un comando para dejar en claro mi punto. Al aterrizar frente al edificio cerrado y aparentemente abandonado, miré la entrada. Una puerta metálica cerrada. Deslicé mi espada ósea por el hueco y la bajé, cortando sin esfuerzo el cerrojo y permitiéndome abrir la puerta. Agachándome, entré y caminé por el pasillo mohoso ligeramente agachado para evitar que la cabeza atravesara el falso techo.
Fue un pequeño alivio cuando el laboratorio de Blastó resultó ser un almacén con techos más altos, lo que me permitió mantenerme de pie. Pude ver a Blastó durmiendo en un catre junto a su laboratorio, mientras 3 de sus creaciones dormitaban ociosamente amontonadas en los rincones de la habitación. Una de ellas parecía una simple criatura de ayudante de laboratorio con más rasgos de mono que otra cosa, pero las otras 2 eran más grandes. Luché valientemente por no burlarme de sus guardaespaldas. Parecían una mezcla entre perros grandes con corteza de árbol por piel y manos de mapache para mayor destreza. Si Blastó era capaz de esto, llegué rápidamente a la conclusión de que no habría sido capaz de robarme mi corredor, y mucho menos de haber usado ya los genes. Sus guardias serían mucho menos patéticos, por cierto. El hecho de que lograra una orden de eliminación preaprobada demostraba hasta qué punto el sistema estaba sesgado contra los biomanitas, no contra sus habilidades. Esto fue un fracaso total. No valía la pena arriesgarse a que Blastó fuera tan estúpido como para contarle a la gente sobre mis mayores capacidades, solo para amenazarlo. Decidí explorar un poco su laboratorio, solo para asegurarme, pero estoy bastante seguro de que me equivoqué de tema. No había nada en las habitaciones laterales ni en ninguna de las otras áreas del pasillo principal. Decidí revisar su laboratorio una vez más al salir. Ignoré los murmullos de Blastó en sueños, simplemente encogí los hombros y abandoné todo el viaje a cambio de una oportunidad de aprendizaje y nada más. De vuelta al pasillo, casi había llegado a la puerta cuando me di cuenta de que la mujer que esperaba en la puerta probablemente estaba allí, pero ¿cómo iba a saber que yo estaría allí? Vestía un elegante traje amarillo, con una máscara amarilla enjollada que le cubría el rostro. Una capa, entonces. Probablemente tenía algún poder que le permitía detectarme. Mi hipótesis se vio ligeramente afectada cuando noté que ella observaba atentamente el sol de la mañana sobre el suelo polvoriento, sus ojos seguían el lugar donde se habían detenido mis pies cuando noté que ella no era una transeúnte en la acera. Aún estaba decidiendo qué hacer cuando ella habló. Saludos, Colmena, soy Citrine, embajadora de Accord. Accord desea extender una invitación para hablar con él hoy. ¿Cómo? ¿Cómo podía saber que era yo? Que yo supiera, nadie más tenía la menor idea. No solo era completamente invisible, sino que estaba en un cuerpo que nadie más había visto. Una vez más, Citrine empezó a hablar antes de que pudiera decidirme. Accord me pidió que le asegurara que ha sido discreto al conocer su identidad, aunque si desea saber cómo lo supo, tendrá que hablar con él. Si Accord conocía también mis habilidades, no tenía otra opción. Necesitaba saber cómo lo había descubierto, por si acaso alguien más podía hacer lo mismo. Lo bueno era que Accord era conocido por cumplir siempre con su parte del trato, siempre y cuando se pudiera justificar su gusto tan exigente. Acepto. Aunque permaneceré invisible hasta que nadie nos observe. Listo. Ahora podemos ver cuán profunda es la madriguera del conejo. Solo asintió brevemente y se giró, aparentemente completamente tranquila. O tenía un poder muy fuerte, o se confiaba demasiado. Al empezar a caminar, me explicó un poco sobre Accord. No quería un jefe enfadado, como yo tampoco quería lidiar con un villano furioso que, según todos, era muy bueno haciendo planes de contingencia. Si ya conocía mi identidad, podría hacerme daño de cualquier manera, incluso si ganaba la batalla. Accord es muy preciso. Te reunirás con él a la hora en punto. Exactamente a la hora en punto. Cualquier cosa menos lo enojará. Habla con claridad, no interrumpas y no uses muletillas como EOE. Si te hace una pregunta, respóndela directa y precisa. No andes con rodeos. No intentes llenar el tiempo con charlas o información inútil, ciñete al tema de conversación. Si puedes hacer estas cosas, sin falta, nunca encontrarás un interlocutor más educado. Aparentemente satisfechos con su advertencia, caminamos el resto del camino en silencio. Al llegar a la lujosa casa victoriana, Citrine abrió las puertas y entró sin más. Tras cerrarlas tras de mí, se giró y me miró expectante. Había otras 3 personas elegantemente vestidas con máscaras de colores coordinados en la habitación, evidentemente los embajadores de Accord.
Con cierta aprensión, me hice visible, mostrando mi habitual color azul y dorado. Uno de los embajadores de Accord respiró hondo, pero eso fue todo. Nadie más reaccionó a mi aparición. Me alegré de que la casa tuviera techos lo suficientemente altos y una entrada lo suficientemente amplia como para no tener que agacharme todo el tiempo. La habitación estaba impecablemente amueblada. Cada pieza, una obra de arte en su género, incluso las sillas. Miré el sofisticado reloj de pie en la esquina. Evidentemente, tendría que entrar pronto, era casi la hora. Me pregunto cuánto de eso había sido planeado por Citrine, y cómo lograron organizar todo con tanta precisión, a pesar de mi repentina aparición en Boston. Citrine me condujo hasta un conjunto de puertas de madera oscura, antes de girarme para mirar el reloj en la pared cercana. Accord te recibirá ahora, por favor entra. Me aseguré de entrar justo cuando el segundero marcaba las 12. No tenía sentido hacerme enemigos ya. El propio Accord era un hombre bajito con un traje impecable, el pelo perfectamente peinado y aceitado, y una compleja máscara de madera y plata con cientos de partes móviles, lo que permitía que la expresión facial se viera a través de la articulación. Al avanzar, noté que el asiento de mi lado del escritorio era más grande de lo habitual. Podría acomodar a ocupantes de distintos tamaños, pero parecía que también podría acomodar a alguien de mi tamaño, lo cual era inusual. Incluso tenía un hueco para la cola en la parte trasera. Lo interpreté como una invitación a sentarme y me senté con cuidado en la silla, antes de quedarme quieto y esperar a que Accord hablara. Parecía estar probándome, así que simplemente le sostuve la mirada y me quedé quieto. Finalmente, asintió levemente y habló con voz tranquila y pausada. Nada de movimientos involuntarios. Quizás podamos trabajar juntos después de todo. Temía que, después de mis interacciones con Blastow, no pudiera soportar la presencia de ningún biomanitas, pero parece que solo era él. ¿Tiene alguna pregunta antes de empezar? Hasta ahora se estaba portando bien, así que decidí devolverle el gesto. Me pregunto cómo supiste de mi presencia en Boston. Después de todo, mi sigilo es bastante bueno. Una vez más, un leve asentimiento. Tras enterarme del robo de tu criatura de manos del PRT, me pareció lógico planear tus posibles reacciones. Mandé vigilar la base de Blastow por si acaso mi mayor estimación de tus capacidades resultaba correcta. Tus sospechas sobre él eran lógicas, aunque infundadas. Simplemente anticipé tu respuesta. Ah, así que me estaba esperando. Tenía sentido, aunque daba un poco de miedo. Cuando estuve seguro de que había terminado su reflexión, le hice mi siguiente pregunta. Su plan de hablar conmigo tiene sentido, dado que conoce mis capacidades exactas, pero ¿cómo llegó a tener esa información? Estoy seguro de que ni siquiera el PRT sabe lo que puedo hacer. Él ladeó la cabeza levemente por un segundo. Supongo que desconoces tus extraordinarias habilidades antipensamiento. Bueno, debes saber que, como mi poder no recopila información, sino que simplemente me permite planificar con mi mejor comprensión de la situación, puedo elaborar con libertad planes complejos que no se desmoronarán por tu intervención. Recopilar información a través de diversas fuentes es el menor de mis planes. Así era tener una conversación con un pensador. Me había revelado un aspecto de mis poderes que quizás sospechaba, pero no tenía forma de demostrarlo con certeza, y me había advertido de que no funcionaría con él. Era como una estrategia de palo y zanahoria. Me estaba haciendo saber intencionalmente que sabía más sobre mí que nadie, y que podía usar esta información para ayudarme o en mi contra. Decidí intentar investigar un poco, para ver cuánto sabía y para demostrarle confianza con información privilegiada. Eso explica las reacciones del Simur. No era solo mi invisibilidad a lo que respondía. Su rostro, a través de la máscara, sugería que conocía el juego al que nos enfrentábamos. Me miró con reconocimiento. Sí, nunca antes había demostrado la necesidad de depender de la vista, así que su reacción fue inaudita. No tengo ni idea de por qué el PRT cree que solo tienen una base a pesar de estar en operaciones desde principios de enero. Había repetido varias cosas con su declaración.
Reconoció que ya conocía mi papel en la lucha contra el Simurgh, así como información más detallada sobre mis capacidades que nadie más. Pero también demostraba discreción con la información, ya que nadie más sabía que había sido yo. Decidí seguir con la conversación. Mi curiosidad está saciada. ¿Qué te gustaría hablar conmigo hoy? Considéralo una proposición. Tengo una tarea para ti. Si la completas, te concederé el favor de diseñar un plan a tu elección. Había algo en la forma en que lo expresó. Ya veo. Terminé la segunda mitad de su propuesta. ¿Y si no lo hago? Recibí una pequeña sonrisa por mi esfuerzo. Entonces quizás seré un poco menos discreto con la información que tengo. Creo que lo entiendo. ¿Qué tarea me encargarías? Me respondió con una pregunta. ¿Qué has oído de los viajeros? Capítulo 35. 5, 4, 5, 4 o 0 o 0 o 0 o 0 o ¿qué has oído de los viajeros? Preguntó Accord. Me quedé respondiendo, mientras buscaba más información en línea. Son un grupo de villanos nómadas, con al menos 4 miembros, a los que se les ha atribuido varias desapariciones. Hay informes de avistamientos de una criatura de gran tamaño que coinciden con sus movimientos en varias ciudades. Accord asintió levemente. Sí. Y ahora mismo están en mi territorio. Creía que habíamos llegado a un acuerdo satisfactorio. Incluso les hice sus trajes actuales como regalo de despedida. Creo que iban a buscar a Coil en la bahía de Broughton, pero cuando se fue de la ciudad hace unas semanas, decidieron quedarse aquí. Esto a pesar de que parte de nuestro acuerdo era que ya se habrían ido de mi ciudad. Me han estado sacando de quicio, pero si fueran tranquilos y ordenados, lo aceptaría. Sin embargo, los casos de personas desaparecidas no se han exagerado. Al contrario, se les ha restado importancia. Recientemente han estado interactuando con la gente de mi territorio, y no lo toleraré. Creo que eres la persona ideal para lidiar con el miembro problemático de su grupo. Mi tarea para ti es encargarte de este miembro de su grupo antes del anochecer. Cómo lo hagas depende de ti, pero no deben quedarse en mi ciudad. Me da igual lo que les pase a los demás. Parecía bastante fácil, aunque un poco mercenario para mi gusto. ¿Cómo sabré con qué miembro del grupo tengo que lidiar? Accord se detuvo un segundo, decidiendo cómo expresar algo. Ellos son los que han provocado los avistamientos. Creo que lo sabrás cuando lo veas. Aquí está su dirección actual. Me deslizó un papel con una caligrafía perfecta que indicaba la dirección en cuestión. Ya veo. En ese caso, a menos que tengas algo más, me despido. Con su asentimiento, me levanté de la imponente silla y salí. Me pregunto qué tenía de especial esta capa para que necesitara que me encargara de ellos. O por si acaso, llevaba todo mi equipo de asalto al almacén donde evidentemente se alojaban los viajeros. Empujé las grandes puertas enrollables de la parte trasera con una espada de hueso, antes de entrar con un comando. Lo que vi me hizo detenerme y mirar fijamente. En medio del almacén había, supongo que era un centauro. De cintura para arriba, una joven de aspecto normal, pero de cintura para abajo, era un matadero entero de carne deforme de todo tipo en una pila de 9 metros de altura. Cabezas, pezuñas, animales híbridos a medio camino entre un lobo y una vaca, asomando toda su mitad delantera de la masa. Incluso había bocas lo suficientemente grandes como para tragarse a un comando en la pila. Y evidentemente estaba comiendo. Me desanimé al ver un zapato en el suelo, con media pierna todavía atascada. Ahora entendía por qué Accord quería que se ocuparan de esto hoy. El resto de mi equipo de asalto entró al edificio. Si esta cosa hubiera sido responsable de tantos casos de personas desaparecidas como los que parecían estar relacionados con los viajeros, y Accord hubiera dicho que era una subestimación, no estoy seguro de poder, conscientemente, dejarlo ir a la siguiente ciudad. Decidí intentar razonar con él una vez. Si fallaba, haría todo lo posible por desactivarlo permanentemente. Evitar que se comiera a la gente, causar suficiente daño para que no pudiera perseguir a nadie. Caminando cerca, pero invisible, hablé con voz clara. Atención, viajeros.
Eso fue todo lo que logré decir antes de que la mole de carne cargara contra mi comando con una velocidad sorprendente. Retrocedí y blandí mi espada, pero ignoró el corte y se estrelló contra mí. La carne de la criatura se partió a mi alrededor mientras la masa rodaba sobre mí. El comando se vio repentinamente rodeado de carne y estaba siendo atacado biológicamente. Intentaba inducir alucinaciones, o inconsciencia, o coma, o algo similar. Pero un ataque biológico contra mí era una causa perdida. Empecé a blandir mi espada en los arcos más amplios que pude frente a mí, cortando la carne lo más que pude, pero pareció sanar casi tan rápido como yo cortaba. Justo cuando pensaba que ya era hora, que esta cosa simplemente consumía todo lo que entraba en contacto con ella, una de sus enormes bocas se abrió y escupió una plantilla de guerrero. No era mi versión, con sus líneas curvas y superficies limpias. Esta era la plantilla original, de una locura asesina y el doble de alienígena. Estaba cubierta de espinas y púas por todos lados, y también iba armada con una espada. A diferencia de mis criaturas, era morada y de un rosa carnoso. Evidentemente, no podía hacerse invisible. Conecté su mente con mi red. Era tan extraño mentalmente como físicamente, con una capa de obediencia a esta criatura de carne de los viajeros. Tenía que acabar con esto rápidamente. La existencia de esta criatura era una amenaza para la humanidad. Lo único que el monstruo de carne evidentemente no había tenido en cuenta era que, independientemente de su apariencia, seguía estando diseñado para conectarse a mi red, y yo era más grande. Tomé control total sobre él. El fragmento de su mente, servilmente leal al monstruo, se reveló, pero yo era su mente, así que comprendió, al mismo nivel fundamental que yo, que su existencia era una amenaza para la humanidad y cooperaría conmigo antes de autodestruirse. Si alguna vez escapaba de mi control, se desataría con una furia que haría parecer manso a Matadero 9, así que necesitaba acabar con esta amenaza. Solo habían pasado unos segundos mientras analizaba todo esto, con mis glándulas suprarrenales bombeando al máximo. La puerta lateral de la habitación se abrió y el resto de los viajeros se apresuraron a investigar el ruido. Mientras avanzaban a paso glacial, yo avanzaba con el líder, blandiendo la espada en un amplio arco, quitando la mitad humana del centauro con un crujido de romper la barrera del sonido. El torso se desplomó inútilmente a un lado, inmóvil, mientras otra forma humana comenzaba a regenerarse del muñón de la criatura. Mis otros dos comandos y el guerrero que yo había comandado abrieron fuego con sus cañones de veneno, escupiendo las balas más corrosivas y tóxicas que pude producir mientras mi líder blandía implacablemente su espada, rompiendo la barrera del sonido con cada golpe. Las heridas que infligía se regeneraban hasta que me concentré en la espada y empujé. La multitud de bocas en la cosa gritó mientras la espada ahora estaba mordiendo. Ahora que había usado la espada sobre carne viva, podía sentir otra habilidad que desconocía. Al atravesarla, cada golpe causaba supuración, desecación y marchitamiento, y la energía, de alguna manera, fluía hacia el líder con cada golpe, revitalizándolo. Estas heridas no cicatrizaban. Le di otro golpe a la masa de carne regenerada, casi humana, que tenía encima, y la corté de nuevo. Esta vez quedó como un muñón. Los viajeros finalmente estaban en la habitación, y estaban gritando al ver un monstruo con púas de 3 metros disparándole a la masa de su ex compañero de equipo. Ahora que vi que las heridas de espada eran las únicas que no se regeneraban al instante, cambié a todos los comandos, incluyendo al que aún estaba dentro, y al guerrero, a usar sus espadas mientras las atravesaba con fuerza. La carne se desprendía más rápido de lo que podía aparecer carne nueva, y ninguna de las heridas sanaba. Estaba avanzando, cuando un sol apareció sobre el guerrero, provocando que su carne comenzara a humear al instante. Vi a uno de los viajeros con la mano extendida y un traje con motivos de fuego, probablemente la causa de la esfera de sol de 3 metros, que incluso ahora hacía que el hormigón burbujeara y la carne del monstruo humeara por su proximidad. No dejé de blandir mis espadas ni me aparté del camino del guerrero. Si querían encargarse de él, aprovecharía la oportunidad para librarme de él. Siguió blandiendo, incluso mientras la carne se desprendía de sus huesos y el caparazón se evaporaba al ser desprendido por el intenso calor. Comprendió su destino y lo aceptó con plena convicción.
Podía ver a través de mi mente lo que sucedería si las plantillas que trabajé se permitieran libres en la Tierra, y esto no terminara bien para ella. Incluso mientras su caparazón se sublimaba, se mantuvo firme para garantizar que cada parte del mismo fuera consumida. Mis heridas finalmente también le habían pasado factura a la criatura de carne, con tanto daño que mi comando atrapado tuvo la oportunidad de abrirse paso por el lado opuesto a los viajeros. La masa carnosa parecía haber pasado por una trituradora de papel, y mientras observaba, algunas partes comenzaron a desmoronarse o a desprenderse en grandes trozos húmedos, para luego disolverse en el suelo. La masa finalmente dejó de moverse por completo, incluso cuando el sol se apagó, no revelando nada del guerrero, y solo carne ennegrecida del monstruo y concreto derretido para mostrar su existencia. Los viajeros permanecieron en total silencio durante varios segundos antes de que el que llevaba traje y sombrero de copa se inclinara para vomitar, lo que provocó que dos de los otros lo imitaran y vaciaran también sus estómagos. ¿Qué demonios pasó? ¿Qué demonios era esa cosa?, gritó su aparente líder. Los trozos humeantes de carne todavía se estaban desintegrando, así que me aparté del alcance del lodo que avanzaba lentamente por el suelo, sin querer dejar huellas que pudieran encontrar. El otro hombre del grupo simplemente le dio un codazo al que tenía el disfraz en llamas. Creo que será mejor que limpies eso, Marisa. No sé de qué demonios sacó ella esa cosa, pero la hizo pedazos. Tenemos que irnos antes de que venga alguien a investigar. No recibió ninguna reacción. Marisa seguía mirando en estado de shock el montón de carne desintegrándose. Lo intentó de nuevo, sacudiéndola del hombro. Marisa. Mira, tenemos que irnos ya. Siguió sin obtener respuesta, solo se tapó la boca en estado de shock. Su líder se giró hacia él y empezó a gritar incoherencias sobre Noelle. No podía seguir nada sin contexto, y no quería verme envuelto en una pelea con esa gente. Simplemente salí por la puerta aún abierta. Los dejaría solos. El problema estaba resuelto y no habría más personas desaparecidas. Tendría que conformarme con eso. O de pie de nuevo frente a la mansión de Accord, levanté la aldaba y di 3 golpes claros para avisarles de mi presencia. Una vez que me dejaron entrar, me descubrí de nuevo antes de volverme hacia Citrine, que trabajaba en un escritorio en la entrada. Me gustaría hablar con Accord. Creo que me está esperando. Ella asintió y me acompañó hasta la puerta de su oficina una vez más, deteniéndose para mirar el reloj antes de volverse a mirarme. Evidentemente, le sorprendió que hubiera programado mi visita para llegar a la hora en punto otra vez. Ella envolvió suavemente las pesadas puertas, antes de abrirlas para mí cuando Accord llamó desde adentro. Él te verá ahora. Una vez más, me aseguré de cronometrar mi entrada al segundo. Me adelanté y me senté en el asiento que estaba destinado para mí. Esta vez no hubo que esperar. Por tu presencia deduzco que tuviste éxito. Simplemente asentí. Él podría saber los detalles si quisiera preguntarlos, pero sospechaba que no. Excelente. En ese caso, permítame ofrecerle mis servicios para un plan único de su elección. A menos que ya tenga una idea de lo que desea. Entregué los papeles que había preparado durante la mayor parte de la última hora. Era un informe cuidadosamente escrito a mano con todos los detalles que conocía sobre la situación en Canberra, utilizando el control muscular preciso de mi criatura para permitir una caligrafía sobrehumana. No quería ninguna de esta información en una computadora. Incluía todos los detalles de fondo, como las cifras estimadas de población y el hecho de que tenía a Scramjet trabajando para mí, así como mis planes provisionales para poner orden en la ciudad. Mientras él comenzaba a hojear mis notas, le expliqué. Quisiera ayuda para poner orden en Canberra, la ciudad de cuarentena del Simurgh. Dada mi aparente inmunidad a la vista del Simurgh, creo que soy el candidato ideal para el puesto, ya que cada acción mía desestabilizará sus planes para la ciudad y sus habitantes. Accord hizo una pausa en su lectura para mirarme. Me sostuvo la mirada durante largos segundos antes de hablar. Me temo que no puedo aceptar que se use mi favor para este plan. Estaba a punto de objetar cuando continuó, y no en la dirección que esperaba. Insisto en ayudar con este proyecto gratis.
Si me traes todos los planes adicionales de esta naturaleza, me encargaré de perfeccionarlos. Por favor, deja mi favor pendiente por ahora. Considera lo que te gustaría que se hiciera como un proyecto personal más adelante, pero por poner orden en el mundo a esta escala, no te cobraré. Tras unos segundos de estupefacción, logré responder. Lo entiendo. Recibí un simple asentimiento a cambio, mucho más expresivo que sus primeras interacciones conmigo. Pensé que podrías. Te dejo mis datos de contacto. Si no hay nada más por ahora, empezaré a trabajar en este plan. Asentí, interpretando esto como una despedida. Estaba a punto de levantarme cuando Accord habló una vez más. Cuídate, Ive. No sé qué hace en las sesiones a puerta cerrada a las que ha estado asistiendo, pero la directora Pigot está reclamando todos sus favores políticos. Si son sobre ti, no augura nada bueno para tu posición en el PRT. Terminé de levantarme e hice una ligera reverencia con mi corpulenta figura. Agradezco la advertencia. Los dejo con su trabajo. Dicho esto, me fui. Fue una interacción muy extraña, pero creo que tenía un nuevo aliado. Eran tiempos extraños en los que el villano estaba siendo mucho más servicial que el PRT. Intentaría no darle vueltas.